¿Qué onda, raza? Hoy vamos a hablar de una verdad que te va a doler, pero que te va a liberar. Hay una mentira que nos han contado 1000 veces. Con el salario mínimo no se puede ser rico. Y miren, yo sé que la inflación está difícil, que el kilo de huevo sube cada semana y que la renta te está asfixiando. La queja es real, compa, pero la solución no va a venir del gobierno ni de un aumento de sueldo milagroso. Mientras tú te rompes el lomo 48 horas a la semana, hay gente que genera más dinero roncando que tú sudando la gota gorda. No es magia negra, son matemáticas, compa. Hoy te voy a demostrar que tu salario mínimo no es una cadena, es tu primer ladrillo. Si crees que el juego está arreglado para los de arriba, quédate, porque te voy a enseñar el sistema invisible que los ricos usan y que tú puedes empezar hoy con los 20 pesos que traes en la bolsa. Soy Beto Barato y aquí hablamos de finanzas en cristiano, con matemáticas simples y cero palabras fancy. Vámonos a 1985. Conoce a James, un compa que trabajaba en una textilera en Carolina del Norte. Ganaba el mínimo de aquella época. Su vida era una calca de la de muchos. Despertar a las 5 de la mañana, aguantar camiones, comer lo que hubiera y llegar a casa a las 7 de la tarde a ver si le alcanzaba para la luz. Sus amigos le decían que estaba condenado, pero James hizo algo que nadie hace. Se sentó en su cocina con un café frío y un cuaderno. Durante 2 semanas anotó hasta el último centavo. Descubrió que, quitando la renta y los frijoles, le sobraban 180 pesitos o dólares en su caso al mes. Para el mundo, 180 dólares es una burla, pero para James eran semillas. Él vio que 180 dólares por 12 meses eran más de 2000 dólares al año. James no buscó un segundo empleo para gastar más. Simplemente abrió una cuenta y empezó a depositar ese sobrante sin falta. Aquí es donde la puerca tuerce el rabo. Al año 10, James ya tenía unos 24,000 dólares ahorrados y vio por primera vez el dinero fantasma. Los intereses eran casi 3,000 dólares que él no trabajó, pero James cayó en la trampa de la clase media. Se sintió rico, sacó la lana, se compró un carro usado y se fue de vacaciones. ¡Pum! Regresó al punto de partida, al salario mínimo y a la frustración. James se comió la semilla antes de que el árbol diera sombra. Muchos de ustedes hacen eso. Ahorran tantito, les pica la mano y se compran el iPhone o los tenis de marca y luego se quejan de que no avanzan. James aprendió por las malas que la riqueza no es lo que gastas, es lo que dejas trabajando. ¿Por qué es tan difícil ahorrar 100 pesos? Porque tu cerebro no está diseñado para el futuro, compa. Está diseñado para sobrevivir hoy. Tu instinto te dice, cómprate esa chela, cómprate ese combo. Mañana quién sabe si estemos vivos. La mente te miente, te hace creer que 180 pesos no sirven de nada para ser rico. Pero fíjate en la gráfica. El interés compuesto es lento al principio. Parece que no pasa nada. Es como una bola de nieve. Arriba del cerro es una bolita de nada. Pero conforme baja, se vuelve un monstruo que arrasa con todo. El problema es que la mayoría se baja del cerro antes de que la bola empiece a crecer. No te falta dinero, te falta paciencia, compa. Ahora, fíjate en María, una historia de 2010 aquí en México. Ella ganaba el mínimo, pero no se quedó de brazos cruzados. Mientras ahorraba sus 200 pesitos al mes, empezó a vender ropa usada y artesanías por internet. El primer mes ganó 5 pesos, el segundo 10. Muchos se habrían rendido, pero María usó esos 10 pesos para comprar más mercancía. Para 2024, María no solo tenía su ahorro, tenía un negocio que le generaba 500 pesos extras al mes. Su ahorro saltó de 200 a 700 pesos mensuales.
Esa es la diferencia entre tener un ahorro muerto y un ahorro con esteroides. María aprendió de impuestos, de inversiones y de cómo hacer que el dinero tenga hijos. No esperó a que el patrón le subiera el sueldo. Ella se subió el sueldo sola. Saquen su calculadora porque aquí es donde la realidad nos pega en la cara. Si tú logras ahorrar e invertir 1,000 pesos al mes, que es lo que mucha raza se gasta en cigarros o apps de comida, y lo metes a un fondo que te dé el 10% anual, en 30 años tienes 2,200,000 pesos. ¿Te das cuenta, compa? Con 1,000 pesitos al mes te haces millonario. Si le metes 2,000 pesos al mes, te vas a más de 4 millones. El secreto no es cuánto ganas, es cuándo empiezas. Si esperas 10 años para empezar porque ahorita no me alcanza, te vas a perder la mitad de la ganancia. El tiempo es más valioso que el dinero. Un joven con salario mínimo y 30 años por delante es más potente que un viejo con mucho dinero y solo 5 años de vida. La mayoría de los que están viendo esto van a cerrar el video y mañana van a ir a comprarse el mismo café o el mismo antojo de siempre. Van a seguir siendo esclavos del quincenazo. Pero si tú quieres ser del segundo futuro, haz esto hoy. Agarra un papel, anota cuánto ganas y cuánto gastas. Encuentra tu semilla. Esos 100, 200 o 500 pesitos que se te escapan. Abre una cuenta de inversión o de ahorro que te dé rendimientos, aunque sea poquito al principio. Y por favor, no la toques. Haz las cuentas. Sé frío. Sé inteligente. Soy Beto Barato. A cuidar bien esa lana, raza. Nos vemos en el próximo video.